Ahora sí, listo. Y agradecer al grupo de AstraZeneca que nos patrocina este espacio para conversar sobre el tema de diabetes. La diabetes es una enfermedad que no va a pasar de moda, incluso a los que no les gusta ver pacientes en la parte clínica, en la parte quirúrgica, en urgencias, es una condición de salud que siempre vamos a tener. Y hablamos del 50% de las personas no diagnosticadas. Es decir, que la mitad de los pacientes que estamos viendo no saben que tienen diabetes y un porcentaje muy alto, más del 54%, no logra la meta de control de glicemia. Dentro de las múltiples complicaciones que tenemos, la enfermedad renal ocupa el 44%. Quiere decir que 4 de cada 10 pacientes que tenemos con diabetes pueden progresar incluso a enfermedad renal terminal o requerimiento de diálisis. En la cuenta de alto costo, que creo que todos la conocen, se encuentra que el 50% de los pacientes que están en diálisis tienen hipertensión, diabetes y o hiperglicemia. Y de los pacientes diabéticos que están en terapia de reemplazo renal, menos de la mitad tienen un buen control de hemoglobina glicosídeo. O sea, la mayoría de pacientes no están controlados. Y esto pues es preocupante porque además cuando vemos en hombres estadios de enfermedad renal, o sea, ¿qué estamos haciendo para que los pacientes no progresen en enfermedad renal terminal? Pues nos estamos quedando cortos y además es una de las intervenciones de mayor costo para el sistema de salud. Entonces cuando decimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar, entonces, ¿a cuántos pacientes se les toma creatinina? Entonces, en verde estaría más del 70%. En amarillo, entre el 50 y el 70%, y que no se les toma creatinina, hablando de diabéticos, menos del 50%, estaría en rojo. Entonces, como ustedes pueden ver, 6 de cada 10 personas en el país que tienen riesgo de progresión de enfermedad renal, ni siquiera se les tiene la creatinina alta. Y si hablamos de albuminuria, ¿alguno aquí se ha medido albuminuria? Nunca, porque no parece, pero es un indicador temprano de riesgo cardiovascular y se mide con una sencilla muestra de orina, es una prueba de bajo costo y nos da muchísima información de los pacientes con diabetes y solamente la estamos midiendo en el 17% de la población en riesgo. Luego, esas estrategias son las que tenemos que mejorar porque definitivamente la enfermedad renal impacta en mortalidad. En los últimos 4 años han habido varias cosas, desde el 2018 para acá, para ser más específicos, que han hecho que se cambie sobre la mirada a la enfermedad renal. Primero, que se reconoce el impacto en riesgo cardiovascular. Es decir, si yo tengo una albuminuria preventiva, tengo mayor riesgo cardiovascular, aunque no me hayan hecho una actividad coronaria. E incluso se está proponiendo la posibilidad de que sea un equivalente coronario. Lo segundo es que ahora sí tenemos estrategias farmacológicas para impactar en los desenlaces de los pacientes. Probablemente antes, cuando solamente contábamos con sulfonilureas, metformina e insulinas, pues no teníamos la posibilidad de ofrecerle a los pacientes posibilidades de recuperación. Otra cosa que ha cambiado es el impacto de la obesidad en el exceso de peso como una variable independiente de albuminuria y de deterioro de la función renal. Entonces ya cada vez más hablamos de abordar al paciente con obesidad independiente de sea diabética y por supuesto mucho más si lo es, como una posibilidad de ayudar a evitar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, en resumen, tenemos cómo impactar a los pacientes. Y esto ha sido tan marcado que las guías cambiaron y a partir del año 2018 enfatizamos en definir si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular o renal establecida, es decir, si tiene enfermedad coronaria, infarto, enfermedad arterial periférica, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca independiente de la fracción de eyección y se ha dado foco a la enfermedad renal. Antes hablábamos de enfermedad renal cuando la tasa de filtración estaba por debajo de 45. Eso cambió, ahora hablamos de enfermedad renal en pacientes que viven con diabetes con tasas de filtración calculada por debajo de 60. Y hablamos de enfermedad renal y o no tiene que cumplirse las dos por una sola si tiene albuminuria por encima de 30. Y esto también cambió, antes
medicamentos, porque ahora podemos impactar en la progresión de esa albuminuria. Incluso hay estudios que nos han mostrado que podemos retrasar hasta 26 años la necesidad de terapia de reemplazo renal en pacientes en estadio 1, o sea, pacientes que tienen preservada su función. Entonces, en la medida en que sí podemos impactar específicamente con las familias de moléculas de IGF-1 y SGLT2, este ha sido más importante detectar. Y todas las sociedades científicas en Colombia, medicina interna, cardiología, endocrinología, nefrología, han estado de acuerdo y a nivel mundial lo mismo. Entonces, hablamos que el paciente diabético inicialmente nos lo enfocamos como siempre decimos, ¿no? Vamos a individualizar la meta de control de la nivel de glucosidad, pero también la meta de control de tensión arterial, y al mediodía hablamos de la importancia de las metas de control de lípidos. Una vez yo he definido la meta de mi paciente y quiero evaluar la parte renal, pues lo primero es la creatinina, sigue estando vigente, le mido una creatinina y con esa calculo la tasa de filtración. El COCRO, que a muchos no nos gusta, sigue estando en la cuenta de glucosa, entonces pues va a seguir vigente. Y la LDL sería la que preferiríamos, o CKR preferiblemente, y le medimos albuminuria para ver la parte estructural. ¿Por qué nos sirve? Porque con esto es que vamos a clasificar la enfermedad renal de nuestro paciente que vive con diabetes. Entonces, para clasificarla, primero contamos la creatinina y lo que tiene tanta filtración. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 75 años, que tiene una creatinina en 1,6, y yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace algunos años nos alarmábamos con creatininas por encima de 2, y cuando estaban por debajo de 2, pues como que no, pues el señor es un mayor de 70 años, como que aguanta esa creatinina. Pero resulta que si nosotros lo medimos solo por tasa de filtración, la tasa de filtración nos da en 44. Entonces decimos, bueno, está bordeando los 45, tal vez no me angustio mucho, pero si le mido una albuminuria, y el paciente tiene una albuminuria por encima de 300, inmediatamente me da una 3, y el riesgo de la levantamiento de este paciente cambia completamente. Entonces, siempre que hagamos el control, debe incluir las dos variables. Y debemos escribir en el de la historia clínica de la renal diabética, grado de 3 a 3. Este resumen es adaptado y es lo que van a ver próximamente publicado en las guías de nefrología en consenso con grupos de cardiología y de endocrinología, y es tomado de las guías que digo de cuáles son los pasos para cuidar al paciente. Primero son hábitos de estilo de vida, medicamentos de primera línea, medicamentos de protección cardiorrenal y otros factores adicionales. Entonces vamos a hablar, y los SGLT2 van a ver que tienen un impacto tanto en apoyar la disminución de la albuminuria como en desenlaces cardiovasculares, infarto, fatal y no fatal, y de ahí la importancia y la relevancia que han tomado en los últimos años. En nuestros pacientes que ya viven con enfermedad renal y son diabéticos, como les hablamos al mediodía, la evaluación del riesgo cardiovascular es clave. Entonces, el primer paso es, si mi paciente ya tiene todos estos factores, es un paciente muy alto riesgo. Si no los tiene, es un paciente que tiene solo alto riesgo, y si tiene factores que potencian el riesgo, entonces sería de riesgo moderado. A esos pacientes a los que no les encuentro ninguna de esas cosas, es a los que les voy a hacer escalas de medición y los voy a verificar con los factores de conversión que hablamos esta mañana. Hábitos de estilo de vida saludable. ¿Qué le vamos a hacer a los pacientes? Usualmente decimos restricción calórica de mínimo 300 kilocalorías para los pacientes que viven con obesidad y diabetes, porque ha demostrado un impacto en pérdida de peso del 5 al 10%, reducción de diabetes con pérdida de peso por encima del 15%. Dieta mediterránea, estudios de más de 48.000 pacientes han demostrado que la dieta baja en sodio y la dieta mediterránea, que ahorita en otros salones, no sé si les pasaron la dieta adaptada a nuestro medio. Proteínas es una de las cosas que antes teníamos muy cuestionadas, que ahora ya se ha venido cuestionando con la evidencia de las sarcopenías, o sea, al enfermo que vive, a la persona que vive con diabetes y que no tiene mortalidad. Antes hablábamos del punto 8, ahora hemos visto que los pacientes a los que se les aporta de 1, 2, 1, 5
pesos por día tienen mejores resultados y mejoras sarcopenia. Dosis de 20 a 30 gramos repartidas en 3 o 4 comidas sin superar 35 gramos porque aparece la paradoja de otros desenlaces. Suplementos, vitamina D también ha mostrado beneficios y dieta. Y cada vez se hacen más estudios en microbiota, y la microbiota tiene muchísima relación también con estos pacientes que viven con enfermedad renal y que tienen cambios hemodinámicos, antioxidantes. Y en segunda medida, después de hablar de dieta, actividad física, control de tensión arterial. La primera línea para estos pacientes son los inhibidores de ECA y los AGA2 a dosis máxima tolerable, no a dosis de control de hipertensión, que es algo en lo que muchos fallamos. Ponemos 50 miligramos de losartán, la tensión está bien y hasta ahí. Y lo que tenemos es que escalar a dosis máxima porque eso es lo que ha mostrado beneficios en reducción de progresión de enfermedad renal. Ejercicio, eso se me saltó. Frecuencia, intensidad y tiempo son las cosas que más tenemos que tener en cuenta a la hora de los pacientes. 3 veces de ejercicio cardiovascular en la semana, 2 veces de ejercicio de fuerza y al menos una vez ejercicios de propiocepción, que son los que nos van a evitar que en estos pacientes que viven con enfermedad renal diabética se conviertan en pacientes frágiles y deteriorem su calidad de vida. El control de lípidos no hablamos bastante a mediodía, depende de la meta del riesgo cardiovascular que le calculamos. Cuando hablamos de pacientes que viven con enfermedad renal diabética y ya sería el paciente de muy alto riesgo cardiovascular, estaremos hablando de metas por debajo de 55, los de alto riesgo por debajo de 70, todos por debajo de 100 y los de riesgo extremo, es decir, los que ya han tenido un evento viral repetido, meta de lípidos por debajo de 40. Otros fármacos, antes hablábamos de las tasas de fijación, cada vez esto ha ido cambiando. Y como les decía, uno de los moduladores o modificadores de la evolución de la enfermedad han sido los inhibidores de SGLT2. Por varios estudios, el estudio CAMPAS de canaglifosina, el estudio de Kler de la dapagliflozina, el estudio de la red de empagliflozina demostraron beneficios en mortalidad cardiovascular y en hospitalizaciones por causa cardiovascular y en progresión de enfermedad renal diabética. Entonces, cuando hablamos específicamente de enfermedad renal diabética, con un número importantísimo de pacientes de etapa CKD, demostró que pacientes con tasas de filtración y ahorita ajustados a más de 20 mililitros minuto podemos evitar la progresión de la enfermedad renal. También había cantidad de hospitalizaciones en todo lo que es la parte hemodinámica de estos pacientes. Siempre aparece la preocupación en relación a los desenlaces con relación a infecciones o a hipotensión, reducciones de hemoglobina glicosilada y mortalidad son las razones por las cuales superamos el riesgo de infecciones linfóticas genitales. No son simplemente urinario. Y cuando hablamos de adultos mayores, que es una de las preocupaciones para usar nuevas terapias o terapias modificadoras de la enfermedad, tenemos que distinguir y estar muy claros en si el paciente es un anoréxico, malnutrido, frágil, o si es un paciente obeso sarcopénico, porque los obesos sarcopénicos han sido los que mejores resultados han tenido en desenlaces de mortalidad en los estudios clínicos con nuevas terapias con inhibidores de SGLT2. Entonces, contrario a tener miedo, les vamos a dar mucho mayor beneficio. Espero haber sido lo suficientemente